Muy bien. Ahí estoy grabando. Tengo entendido. Y sí lo puede grabar, pero creo que ya lo estoy grabando acá, me parece. Sí, estoy grabando. Muy bien. Bueno, a las personas que están viendo esto en una grabación, este es el estudio de Apocalipsis, la sección uno, y estamos prácticamente comenzando con el estudio y dijimos, a manera de resumen, lo que habíamos tratado la vez anterior y ahora estamos mencionando algunos detalles importantes del libro de Apocalipsis. Número uno, fue escrito por el apóstol Juan. Número dos, es el último libro de la Biblia, se sella la Biblia con el libro de Apocalipsis. Y número tres, está escrito en el siglo primero en la isla de Patmos. Siglo primero implica que fue al final prácticamente del siglo. Juan escribe en los años 90 del primer siglo. Estamos hablando unos 60, 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Y Juan ya estaba viejito. Recuerden que Juan era el más joven de los discípulos y él estaba viejito cuando escribió el Evangelio de Juan, cuando escribió las cartas que llevan su nombre y también cuando escribió el Apocalipsis. Y dijimos que Juan es el único apóstol que no murió trágicamente. Los demás, 10 de ellos murieron trágicamente. Naturalmente conocemos la suerte de Judas, se suicidó, según lo que dice la tradición, pero Juan fue enviado a una isla en el mar Mediterráneo. Y ustedes pueden ver acá en dónde está esa isla. Es la isla de Patmos, que está frente a Grecia y frente a Turquía. En esa isla remota, el Espíritu Santo inspiró a Juan para escribir el libro de Apocalipsis. Y una pregunta que típicamente a mí me hacen es, ¿por qué el libro de Apocalipsis está en símbolos y por qué es tan complicado entender esos símbolos? Bueno, el libro de Apocalipsis nos habla de los tiempos finales. La razón que yo entiendo que fue escrita de esta manera, de esta forma escatológica, prediciendo lo que iba a pasar en el futuro, era porque ese libro iba a pasar por las manos de las personas que estaban descritas en el libro. Por lo tanto, estaba codificado. Esa codificación hizo que las personas que describen el libro no supieran que estaban hablando de él. De otra manera, hubieran evitado que ese libro estuviera dentro del canon cristiano. Esa es la explicación que yo puedo dar, quizá una explicación sencilla, pero así como lo vemos. Muy bien. El libro de Apocalipsis, esto es bien importante. No puedes ir al libro de Apocalipsis a leerlo llanamente pensando que todo lo que menciona es literal. Jesús aparece con una espada en la boca, se habla de que tenía los ojos de fuego, sus piernas como bronce bruñido. Esto es solo una forma de literatura simbólica que se utiliza para expresar verdades de una forma simbólica. Tiene que ver las verdades del tiempo del fin, del resultado final de la historia humana, pero está descrita de una manera simbólica. Nuestro trabajo en este estudio es darte las herramientas para que entiendas esos símbolos. Una vez tú comprendas esos símbolos, te vas a dar cuenta que no es tan complicado y es básicamente sencillo. ¿Qué usamos para entender esos símbolos? Tienes que usar la Biblia, naturalmente, ¿verdad? Como sabemos al estudiar la Biblia, tienes que estudiar el contexto histórico, el contexto geográfico en donde se escribe, las circunstancias en donde están. Pero en este caso se añade un punto adicional, que es la simbología. Y la simbología, tienes que usar la Biblia para buscar el significado de esos símbolos. No extra bíblico, porque vas a terminar concluyendo cosas que no necesariamente tienen que ver con el libro de Apocalipsis. Te doy un ejemplo. Hace muchos años escuché a una persona en la televisión hablando acerca de Apocalipsis. Esta persona ni siquiera era religiosa. Y él decía que el Apocalipsis capítulo 6 habla de los jinetes de Apocalipsis. Y él decía, hay un jinete amarillo. Si el jinete es amarillo, entonces eso significa que está hablando acerca de China, porque es amarillo. No, así no se interpreta Apocalipsis. Tú no puedes utilizar un símbolo de hoy extra bíblico para entender en qué consiste el libro de Apocalipsis. Tienes que usar la Biblia para definir y entender los símbolos. Con respecto a la grabación, la vamos a compartir cuando terminemos, la voy a poner en la nube y le voy a hacer llegar el link para que puedan accederlo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos entonces a continuar. Algunos ejemplos de esos símbolos. Es importante estos símbolos porque son los que nos van a permitir entender el libro de Apocalipsis.
Algunos ejemplos de esos símbolos, por ejemplo, la Biblia habla del cordero, y este es muy fácil, por eso comencé con este. El cordero, Apocalipsis 5:12. Nosotros sabemos que cuando Juan el Bautista recibió a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de cordero, señores, tenemos que estar hablando de Jesús. ¿Me entiendes? Ven cómo la Biblia explica el símbolo que utiliza Apocalipsis y no estamos utilizando fuentes extrabíblicas o fuera de la Biblia para entender la simbología, sino la Biblia misma. Otro ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 2, la mujer vestida de sol. Y tú dices, ¿qué será la mujer vestida de sol? ¿Qué es eso? Pues la Biblia dice que la mujer es la iglesia de Cristo en la tierra. La mujer es la iglesia. Fíjate que no estamos utilizando algo fuera de la Biblia para interpretar, sino la Biblia misma te da el significado de la simbología. La Biblia habla del dragón y tú dices, wow, la Biblia habla de dragones. ¿Qué es eso? Que surge un dragón y que el dragón en Apocalipsis capítulo 12 peleó contra la mujer, estaba buscando. Apocalipsis nos dice que ese dragón, que también es una serpiente, no es otro que Satanás mismo. Entonces nota cómo la Biblia explica directamente el símbolo. Y una vez más, estas cosas las vamos a ir yendo poco a poco explicando en el libro, pero te estoy dando esto para que entiendas lo que significa que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Apocalipsis me habla de la bestia. Apocalipsis 13, 1 al 2. Y tú dices, wow, qué cosa más horrible. Una bestia con múltiples cabezas que sale de la tierra y hay otra que sale del agua. Qué cosa más impresionante. Bueno, tienes que entender que el libro de Daniel nos dice que bestia tiene que ver, como interpretamos una bestia, es reinos, gobiernos. Sí, cuando la Biblia habla de bestia, no está hablando de una bestia literal, está describiendo un gobierno, un sistema de gobierno, un reinado quizás, un poder político. Así de sencillo. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia explica esa simbología y en el próximo slide te voy a mostrar alguna de ellas. Agua. Dice que la bestia, hay una bestia que salía del agua. Y tú dices, wow, una bestia que sale del agua, ¿qué es eso? Parece como si fuera Godzilla. Pues la Biblia dice que las aguas es multitud, mucha gente. Y yo no tengo que jugar con la interpretación porque la misma Biblia, y de hecho en este caso en el mismo libro de Apocalipsis, me dice que aguas en el libro de Apocalipsis significa mucha gente. Por lo tanto, yo tengo que interpretar que la bestia que sale del agua, si bestia es un gobierno, un poder político, y sale del agua y el agua es mucha gente, tengo que interpretar entonces que la bestia que sale del agua es un poder político que surge en un lugar que está densamente habitado. Sencillo, sin mucha creatividad, simplemente tratando de entender el concepto de la simbología. Mira, aquí hay una tabla y esto va a estar en el resumen. Y yo te voy a pedir de tarea, por favor, que tú estudies esta tabla porque esta tabla te va a ayudar a prepararte la mente para facilitar la interpretación tuya del libro de Apocalipsis. Si tú comprendes la información en esta tabla, se te va a hacer más fácil comprender toda esa simbología que parece tan complicada en el libro de Apocalipsis, que parece tan densa y tan difícil de entender y a veces da hasta miedo ver las bestias y los cuernos y personas que tienen los ojos con fuego. Sin embargo, todo eso tiene una simbología y es fácil de entender y comprender. Yo voy a ir sobre algunos de estos ejemplos. No, una vez más, ya hablamos del Cordero, eso está en Apocalipsis capítulo 5 y su significado es Jesucristo. Su explicación en esta tabla, te estoy dando el símbolo, estoy dando el versículo referente y también te estoy dando en dónde en la Biblia habla de ese símbolo para que te des cuenta que no es una interpretación arbitraria lo que estamos haciendo, sino más bien estamos usando la Biblia para interpretar la Biblia. La bestia del mar, ya te mencioné. ¿Dónde encontramos esa explicación? Daniel capítulo 7, del 1 al 28, habla acerca de eso y te dice lo que es la bestia. La ramera de Babilonia. Si yo te preguntara qué cosa es una ramera en el libro, cuando dice una ramera está hablando de una prostituta. Fíjate lo interesante, hablamos de la mujer vestida de sol que representaba la iglesia santa de Cristo, todo aquel que cree en Jesús.
Ahora aparece otra mujer y esa mujer dice acá que es una prostituta. Dime tú, ¿cómo tú interpretarías, sin mirar la tabla, cómo tú interpretarías una mujer? Ya dije que hay una mujer que representa la iglesia de Cristo, santa y pura, y ahora aparece otra mujer que es una prostituta. A ver, ¿cómo tú lo interpretarías? Ponga aquí en el chat, yo quiero ver que me estén siguiendo. A ver, algunos de ustedes. Y yo sé que algunos de ustedes conocen ya esta interpretación y se le va a hacer quizás sencilla y fácil, pero para otros quizás no. A ver, yo quiero leerlos y quiero ver que ustedes estén pendientes en este estudio. Octavio me dice la ramera. ¿Qué significa una perdición? Me dice Carla Manzanares. Babilonia, me dice este, Karina. Pati me dice una iglesia que se mezcla. Muy bien, una iglesia que se mezcla con todos. Hoy me encantó, Pati. Muy bien. ¿Qué más? Dice acá, segunda mujer es Medopersia, dice Jessica. ¿Qué más? A ver, quiero leerlos, a ver qué están pendientes y están conmigo acá. Quiero leerlos. Iglesia que está pervertida, familia Gratacos, muy bien. ¿Qué más? Algo más. Quiero ver que ustedes estén pendientes conmigo acá. Para ustedes, ¿qué es una ramera? ¿Alguien más? Quiero leerlos y ver que están aquí conmigo. Esto es un check. Me paro aquí para chequear que todos estén conectados, que estén atentos conmigo. Una iglesia pervertida. ¿Alguien más quiere escribir? A ver, ¿no? Bueno, pues entonces continuamos. Efectivamente, si una mujer vestida de blanco y hermosa es una iglesia santa, me dice acá Guillermo, la iglesia apóstata. Muy bien, pues una iglesia perdón, una ramera, una mujer que es una prostituta, no es otra cosa entonces que una iglesia que se ha prostituido, sencillo. Es una mujer, pero en este caso no es santa y pura, sino que está prostituida. ¿Está bien? Que está mezclada, como mencionó creo que por acá Patti, está mezclada muy probablemente con el mundo o mezclada con el gobierno, políticamente mezclada. En eso consiste la interpretación del libro de Apocalipsis. Hay otro símbolo, espada aguda de dos filos. ¿Cómo es posible que de la boca de Jesús en Apocalipsis capítulo 1 salga una espada de doble filo? ¿Qué escena más impresionante es esa? ¿Qué podrá significar? Bueno, nosotros podemos interpretarlo de mil maneras, pero si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, nos vamos a dar cuenta que el libro de Hebreos, el capítulo 4, dice que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra escrita, es una espada de doble filo. Dice que corta hasta lo más profundo de la carne y penetra hasta el hueso, hasta el tuétano, la parte de adentro, hasta la médula del hueso. No tenemos que interpretarlo porque el libro de Hebreos dice cómo se interpreta. Ya hablamos acerca de la mujer vestida de sol. La nueva Jerusalén es la morada eterna de Dios con su pueblo. También la presenta como una novia santa que desciende preparada. Esa es la morada eterna de todos aquellos que sigan a Cristo. De acuerdo a lo que dice la Biblia, se encuentra en el libro de Isaías. 7 candelabros, esto es importante porque lo vamos a ver el lunes que viene. 7 candelabros. La Biblia en Apocalipsis capítulo 1 dice que esos 7 candelabros son 7 iglesias. Cada uno de esos candelabros representa a una iglesia. Noten que puede sonar abrumante, pero lo único que tú necesitas es tener esta tabla y cada vez que tú veas un símbolo, tú haces la referencia y regresas a la tabla y vas a entender claramente lo que significa lo que el libro de Apocalipsis está diciendo. El dragón ya lo mencionamos, un maná escondido. La palabra me dice, Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Por lo tanto, con el libro de Apocalipsis nos habla en el capítulo 2 versículo 17, habla del maná. Tienes que entender que ese maná, dicho sea de paso, el maná fue un pan que se le dio a los israelitas mientras estuvieron en el desierto. Cuando los israelitas salieron del desierto de Egipto y caminaron por el desierto, mientras estuvieron en el desierto, la comida era escasa y complicada. Así que en ese tiempo Dios hizo que descendiera un pan que llovía prácticamente. A eso se le conoce como maná. Ese pan representa a Jesús. Catherine me dice, ¿me puede mandar la tabla para imprimirla? Claro que sí, Catherine, yo te lo hago llegar. Está en el resumen. Al final yo le voy a poner un QR code que ustedes van a poder escanear y ahí está el resumen. Y Catherine, si no, yo te lo envío directamente por WhatsApp.
cuernos. Aparece Jesús en el capítulo 5 con 7 cuernos y aparecen las bestias con cuernos. ¿Qué significan esos cuernos? Significan poder. Esos cuernos significan poder. El que tiene los cuernos tiene el poder. Entonces, día, tiempo profético, cuando la Biblia en la mayoría, voy a decir la mayoría, en la mayoría de las profecías que se cumplieron este, durante la Edad Media y antes de la Edad Media, la mayoría o todas esas profecías se interpretan como día por año. ¿De dónde sacamos eso? Ezequiel capítulo 4 me dice, hay un caso en donde Dios le habla a Ezequiel y le da una especie de profecía y le dice, tienes que interpretar los días como si fueran años. Entonces, cuando en la profecía se habla de años, se habla de días, realmente significa años. De esa manera entendemos e interpretamos el libro de Apocalipsis. ¿Tiene sentido lo que hemos escuchado? Pónganme una manita hacia arriba para decir que ustedes me están siguiendo, que me están entendiendo. A ver, muy bien. ¿Qué más? De hecho, me doy cuenta que este sistema es inteligente, solamente tienen que poner la manita así y automáticamente lo entiende en la cámara. Muy bien. Odalis, gracias. José Carrero, quiero ver más manitas para ver que están conmigo. Giancarlo, muy bien, excelente, qué bueno. Jessica, gracias. Odalis, muy bien. ¿Quién más por acá? Elizabeth, Jaime Noemí, más manitas. Quiero ver que ustedes estén conectados conmigo. Estar pendientes de que están acá. Familia Gratacos, muy bien. Hasta el momento estamos yendo poco a poco en la sección 1. Dayanara, acá. Patti, estoy siguiendo la manita. Karina, muy bien, excelente. Alguien más por acá que estén conectados. Quiero ver su manita. Carla, gracias por eso. Gracias por darnos su sintonía. Oye, vamos entonces a continuar. Esto es importante, manténganlo en la mente. Gracias, Jenny. Gracias por estar aquí conectada. Esto es importante. Vamos a hablar simplemente un poquito acerca de la estructura del libro. Todo esto es importante para que vayamos al capítulo 1 a entender un poco cómo comienza el capítulo 1. Eh, el libro de Apocalipsis, esto es bien interesante. Cuando uno lee un libro, uno espera que el libro vaya de forma lineal, ¿verdad? Que se vaya desarrollando el desarrollo y que luego entonces llegue al clímax y luego cuando llegue al clímax que descienda suavemente a la resolución y luego entonces a la conclusión. Eso es un libro escrito de forma cronológica. Yo no sé si alguno de ustedes vio la película Back to the Future, de Regreso al Futuro. En esa película es curioso porque comienza en el pasado, no, mentira, comienza en el presente, va al pasado, luego va al futuro, luego regresa a un presente alterno y luego al pasado. Pues a mí me gusta usar ese ejemplo porque resulta que el libro de Apocalipsis es un libro que comienza y ya del capítulo 1 al capítulo 3 va desde el principio hasta el final. Y el final del libro de Apocalipsis, los finales del libro de Apocalipsis coinciden con la venida de Cristo. Todos los finales coinciden con la venida de Cristo. En el capítulo 1 es la visión inicial del libro. El capítulo 2 y 3 entonces me habla de las 7 iglesias, pero nota que del capítulo 1 al capítulo 3, cuando tú lees la parte final del capítulo 3, te vas a dar cuenta que ya está hablando de la segunda venida de Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Está hablando ya de la segunda venida de Jesús, porque la última iglesia, Apocalipsis capítulo 3, es la iglesia de nuestros tiempos, la iglesia de la Odisea. Entonces el libro de Apocalipsis tiene múltiples comienzos y múltiples finales. Cuando tú lo lees, uno espera que sea un libro que se desarrolle normalmente, pero no tiene una curva normal, sino que tiene múltiples comienzos, múltiples clímax, y el clímax siempre es la venida de Cristo, y luego entonces el final, el desarrollo. Así es el libro. Ya en el capítulo 3 terminamos la historia. Comenzamos con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que eran los tiempos de los apóstoles, y luego entonces llegamos a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, y se acabó el mundo. Luego entonces en el capítulo 6 comenzamos de nuevo, capítulos 5 y 6, ya en el capítulo 6 comienzan los sellos. El primer sello es los apóstoles,
Y luego entonces ya el sexto sello me está hablando de la venida de Cristo. Nota que tiene múltiples comienzos y múltiples finales. Todo esto te lo estoy dando como herramienta para que puedas comprender la estructura del libro. Así que del 1 al 3 ya prácticamente se acabó la historia. Ahora, de capítulo 4 en adelante me habla de los 7 sellos. Y luego entonces, capítulo 8 al 9 de las 7 trompetas. Y cada uno de estos 7 tienen comienzo en los tiempos apostólicos y final con la venida de Cristo. Así que el libro tiene múltiples comienzos y múltiples finales. Vamos al capítulo 1 del libro. El capítulo 1 del libro dice lo siguiente. Yo voy a tratar en la noche de hoy solamente los primeros 2 versículos del libro de Apocalipsis. La intención es que tú poco a poco vayas aprendiéndolo y leyéndolo. Número 1, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí aparece Juan, el que le hemos dicho que escribió el libro en la isla de Patmos. Fue desterrado como castigo a la isla de Patmos, y en aquel lugar remoto, en soledad, el Espíritu Santo le reveló el libro de Apocalipsis. Número 2, versículo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué me llama la atención de esta lectura? Yo acabo de pintar los puntos que me llaman la atención. Número 1, dice que es la revelación de Jesucristo. Y es revelación porque este libro que le decimos el quinto evangelio nos cuenta lo que Jesús hace, pero no lo que hace aquí en la tierra, sino lo que hace en su ascensión en el cielo. Nota que es la revelación. ¿Por qué tiene que ser una revelación? Porque Juan tuvo que haber sido llevado en revelación al cielo para ver las obras de Cristo en el cielo. Es el evangelio porque es la historia de Jesús, el trabajo de Jesús en el cielo. Y es revelación porque Juan tuvo que haber sido llevado en visión y tuvo que haber recibido revelación para entender lo que está pasando. Número 2, otra cosa que me llama la atención, siervo Juan. Juan es el que escribe, ya te di detalles con respecto a su persona. Ahora bien, hay 3 puntos aquí que son importantes. Número 1 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. O sea, Juan está diciendo, lo que yo voy a escribir en este libro tiene 3 fuentes. Número 1, la palabra de Dios. Ya dijimos que la palabra de Dios no es otra cosa que la Biblia. La palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que Juan ha visto. Yo quiero tomar eso aparte e ir contigo. Yo le llamo a esto los 3 pilares del Apocalipsis. Juan está diciendo, este libro que yo estoy escribiendo está basado en la palabra de Dios. Está basado en el testimonio de Jesucristo y está basado en las cosas que he visto. 3 puntos. Lo voy a llevar en detalle. Número 1, la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ustedes conocen el versículo, es útil para redarguir, para enseñar y todo lo demás. Sí, cuando me habla de la palabra de Dios, me está hablando de la palabra escrita, de esa palabra que tenemos en nuestras manos. Juan dice, lo que yo escribo está basado en la palabra escrita que existe. Número 2, dice el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Yo no tengo que ser creativo. Yo dejo que el libro se interprete. Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y qué cosa es el espíritu de la profecía? El Espíritu Santo que le reveló a Juan las verdades que él está escribiendo. Así que Juan dice, número 1, lo que yo estoy escribiendo en este libro está basado en lo que ya está escrito. No es en contra, utiliza la Biblia como base. Número 2, el testimonio de Jesucristo. Entonces está diciendo, lo que yo voy a escribir aquí está basado en la Biblia, pero también está basada en la revelación que el Espíritu me dio, que Dios me dio a través del Espíritu Santo. La revelación. Ese testimonio de Jesucristo es la revelación del Espíritu de profecía. Y finalmente, las cosas que ha visto. Entonces Juan dice, yo estoy escribiendo de lo que está escrito en la Biblia, de lo que el Espíritu me reveló, pero recuerden que Juan
fue el único que estaba presente cuando Jesús murió en la cruz. Por lo tanto, Juan es testigo de la obra de Cristo en la cruz. Y él dice, yo voy a escribir de lo que yo presencié. Así que Apocalipsis está basado en estos tres pilares. Aquí yo le estoy enseñando una foto. Para muchos de ustedes esto va a ser algo normal, que ustedes conocen, para otros es algo nuevo. Pero el Antiguo Testamento me dice que cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios inspiró a Moisés para que escribiera y construyera eso que ustedes ven acá. Ese es el santuario de Moisés. El santuario no era otra cosa que una casa de campaña movible. Naturalmente, ellos eran nómadas por 40 años en el desierto. Así que ellos construyeron, por inspiración de Dios, este edificio. Y tú dices, ¿por qué de repente tú me hablas de este edificio? Porque, y aquí te lo voy a dar en primicia, el lunes que viene vamos a tocar ese tema, el libro de Apocalipsis está escrito en torno al santuario. El libro de Apocalipsis no es otra cosa que una descripción de Jesús caminando simbólicamente por el santuario que está en el cielo. Y estoy dando esa primicia para decirte que el lunes que viene vamos a hablar sobre eso y eso es maravilloso. Cuando tú comprendas, y yo te voy a poner fotos, te voy a poner un video para que entremos dentro del santuario y tú lo veas. Cuando tú comprendas, mientras más tú sepas del santuario, más fácil se te va a hacer Apocalipsis. Pero con un conocimiento básico del santuario, Apocalipsis se te va a abrir de una forma maravillosa. Así que el lunes que viene yo te voy a dar una pequeña introducción del santuario. Vamos a utilizar el santuario para entender el libro de Apocalipsis, el primer capítulo. Para el lunes, tú tienes que leerte Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 8. Fíjate que te lo estoy poniendo fácil. Apocalipsis 1 del 1 al 8. Tienes que leértelo. Ahora bien, como vamos a hablar del santuario, tienes que ir y leer el Éxodo 40 del 1 al 8. Éxodo 40 del 1 al 8. Es fácil lo que te estoy dando. Mira, en el primero son 8 versículos, en la segunda tarea son 8 versículos también. Ahora te voy a pedir que tú leas también el capítulo de Hebreos. Tienes una semana para eso. No te puedes quejar. Decir, César, me está volviendo loco. Tú no sabes todo lo que yo tengo que hacer. Yo sé que tú estás ocupado, pero déjame decirte que si tú lees esto te va a facilitar completamente la comprensión del libro de Apocalipsis. Así que, una vez más, vas a leer Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 8. ¿Está bien? Vas a leer Éxodo 41 al 8. Ve apuntándolo por ahí si puedes, por favor. Apúntalo. Y vas a leer Hebreos el capítulo 9. ¿Está bien? Ok, mi gente. Ahora yo quiero dedicar unos minutos. Tenemos 20 minutos para preguntas. Dejé un poquito más de tiempo para interaccionar un poco con ustedes. Este es el momento, Odalis, para ir a las preguntas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado en esta noche? A ver, yo los leo. Adelante, por favor. ¿Alguna duda, pregunta o comentario de lo que hemos hablado en esta noche? Mientras tanto, le estoy poniendo aquí el QR code para que lo bajen, donde está el resumen de lo que hemos hablado en esta noche. Está la tabla, o más bien está la información de la tabla. Y ahí está todo prácticamente lo que hemos hablado en esta noche. Dígame si pueden acceder el link del QR code. Oh, esperen, un poco extraño esto, discúlpenme. Parece que tiene un error. Lo estoy buscando acá y parece que tiene un error. ¿Por qué se dice el maná escondido? Es interesante, ya sabemos que Jesús es el maná, pero en este caso, señores, en el libro de Apocalipsis me está diciendo, sí, claro, estás usando el teléfono, disculpen eso. Yo les voy a hacer llegar el resumen directamente porque parece que el QR code tiene un pequeño problema. Em, como yo interpreto el asunto del maná escondido, el maná es Jesús. Entonces, él habla del maná escondido en el contexto de las iglesias. Las circunstancias de la vida, y eso lo hablamos en lo que tuvieron en la iglesia nuestra este sábado, hablamos acerca de cómo Satanás se confabula y nos hace daño espiritual y nos aleja de Dios. Y muchas veces ese maná se nos esconde, es difícil de encontrar, no porque Jesús esté escondido, sino porque las circunstancias de la vida nos las complican.
Así que ese es el maná escondido que nos habla, pero eso no significa que sea difícil encontrarlo. Eh, Cuando hablas de múltiples comienzos y múltiples finales, ¿te refieres a diferentes cosas pasando o es la misma vista de muchos ángulos? ¿A qué te refieres? Gracias por esa pregunta, porque eso es precisamente lo que es. Es la misma historia. Por ejemplo, las siete iglesias, Apocalipsis 2 y 3, nos hablan, nos presentan la historia de la humanidad, pero desde la perspectiva de la iglesia de Cristo. ¿Está bien? Desde los tiempos apostólicos, las cosas, el Señor predice los problemas que iban internos, que iba a experimentar la iglesia. Desde el principio, la iglesia de Éfeso, hasta el final, la iglesia de la Odisea. Luego entonces, los sellos, como nosotros lo interpretamos, es los sellos representan cómo Satanás iba a confabularse para atacar a las siete iglesias durante ese mismo periodo. Luego entonces, las siete trompetas nos hablan de la historia, de cómo el mundo, la historia, este, ¿cómo? Política del mundo, en ese periodo donde la iglesia se iba a relacionar y en ese periodo donde Satanás iba a confabularse en contra. Entonces sí, tienes razón, Bebe, cuando dices que es la misma historia, pero desde diferentes perspectivas. Sí, yo le envío el link por WhatsApp. Aquí hay alguien que nos levantó la mano. A ver quién es. Estoy buscando acá. Un segundito, no, creo que perdí un poco. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan con respecto a lo que hemos hablado o con respecto a alguna otra situación? A ver, ¿alguna otra pregunta que tengan con respecto a lo que hemos hablado en esta noche? Dando un chancecito acá para que ustedes este, puedan escribir su pregunta directamente. Ah, no ve ninguna mano. Ok, sí, Odali, sí tienes razón. Yo vi una manita ahí que se paró, pero parece que se fue. Gracias, Odali. La bestia de muchas cabezas. Ahí, Jessica, eso te lo voy a guardar para cuando hablemos de Apocalipsis capítulo 13, definitivamente. Hay dos bestias en Apocalipsis 13, una que sale de la tierra y una que sale del mar. Interpretamos que la primera es un gobierno que surge, la que sale del agua, es un gobierno que surge en un área que está poblada, muy poblada. La segunda, que es la bestia que sale de la tierra, es una bestia que surge en un área desconocida geográficamente, distante, con poca población, con pocas personas. Así que ahí te doy un la para que lo tengas más o menos cercano, pero eventualmente vamos a llegar allí, ahí a esos capítulos. No me voy a adelantar porque quiero guardarlo y para que ustedes sigan aquí con nosotros. ¿Alguna otra pregunta, mi gente? Son las y 46. ¿Alguna otra duda o pregunta? El lunes que viene, a la misma hora, vamos a comenzar con una pequeña introducción del santuario, con un video del santuario, y luego vamos a ir a entender unos conceptos que son interesantes en el capítulo 1 de Apocalipsis, muy, muy interesantes, que nos presentan, que nos hablan acerca del testimonio de Juan. ¿Por qué tantos símbolos en el Apocalipsis? Yo creo, Octavio, que la razón de la simbología en el libro de Apocalipsis, como te digo, es porque ese libro estuvo en manos de personas que podían decidir si lo mantenían en el canon o no, si lo destruían. Dios dio ese mensaje por medio de símbolos. Fíjate que a Daniel, Dios le dice, guarda la visión porque es para muchos días. Técnicamente, Dios le dijo a Daniel, esto tú no lo vas a entender porque esto no es para ti. Cuando llegue el momento, entonces, dice la Biblia, Apocalipsis, Daniel capítulo 12, la ciencia aumentará, pero entendamos que esa ciencia no es el smartphone, no es el carro eléctrico, no es el cohete. Esa ciencia que está hablando Apocalipsis es la ciencia con respecto a la interpretación bíblica. Eso implica que el Espíritu Santo está diciendo, Daniel, ahora mismo tú no tienes los elementos para entenderla. Te lo estoy dando en símbolo para que tú no te rompas la cabeza. Cuando llegue el momento necesario de que las personas entiendan esa revelación, el Espíritu habrá de decirles la simbología para que la comprendan. Así que el libro de Apocalipsis fue codificado para que solo aquellos que busquen el código y se conecten con el Espíritu lo puedan entender. Y para que aquellos que muy probablemente lo tuvieron en sus manos, que son aquellos que en muchos casos están descritos en el mismo libro, para que ellos no destruyeran la revelación y esa revelación llegara a nosotros en los tiempos finales.
¿Quiénes decidieron qué libros pueden estar en el canon? Muy buena pregunta, Patti. Un canon, la palabra canon en latín es una vara para medir, es una cinta para medir o una regla para medir. Eso significa canon. Ok, es importante que ustedes entiendan que en el siglo tercero hubo reuniones para decidir el canon de la Biblia, pero no fue que en esas reuniones se decidió el canon arbitrariamente, porque desde el siglo primero y siglo segundo ya se citaba el canon. Es interesante porque tú buscas, por ejemplo, a los padres de la iglesia del siglo segundo y ya ellos estaban citando las escrituras, específicamente las cartas de Pablo. Incluso hay citas del Apocalipsis. Entonces, lo que hizo el canon fue simplemente formalizar lo que la iglesia ya aceptaba como el canon. No fue que de repente en el siglo tercero dijeron, tráeme todos los libros, ven, vamos a ver, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. No, 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 no. Es que la iglesia desde el siglo primero ya atesoraba los escritos de Pablo. Y estoy hablando del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el canon realmente fue seleccionado por el Espíritu a través del corazón de la iglesia por muchos años. En el siglo tercero simplemente se formalizó el canon del Nuevo Testamento. Se formalizó, pero ya toda la iglesia aceptaba ciertos libros como canónicos y otros libros, como por ejemplo, libros, evangelios que surgieron después, como el Evangelio de María Magdalena, como el Evangelio de Judas. Esos libros aparecieron en el siglo segundo y siglo tercero. Y naturalmente esos libros ya no eran aceptados por la iglesia, porque no fueron escritos por las personas que decían que fueron escritas. Es más, las personas ya ni existían prácticamente. Así que básicamente así se forma el canon. Por acá. Octavio dice, si el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no hay por qué tenerle miedo. Mucha gente le tiene miedo, sí, definitivamente. Y con este estudio, Octavio, excelente, lo que queremos es que tú te acerques al libro de Apocalipsis confiadamente, porque el libro de Apocalipsis son buenas noticias, es el evangelio de Cristo, pero en este caso, de las obras de Cristo en el cielo. El maná escondido representa la gracia especial y el conocimiento de Dios, da solo a los que permanecen firmes en la prueba. Muy bien, excelente. Quique y Hannah, representa ese maná escondido, la gracia de Dios. Naturalmente, la gracia de Dios se manifiesta a través de Cristo y sabemos que Jesús es ese maná. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Jessica, dicen que el libro de Apocalipsis lo lees y te vuelves loco. Eh, eso, eso es interesante. A mí me dijeron eso la primera vez que yo hablé del libro de Apocalipsis. Una persona me dijo, no leas eso, muchacho, que eso no hay quien lo entienda. Pues yo lo he leído y la verdad es que yo sepa, ustedes me dirán, todavía no estoy loco. Los libros apócrifos fueron parte de la Biblia en algún momento. Los libros apócrifos, entendamos esto, cuando hablamos de libros apócrifos, estamos hablando de los libros que están en el Antiguo Testamento, específicamente en la Biblia católica. Esos libros apócrifos, los judíos mismos entendían que no eran parte de su canon. Esos libros apócrifos, entre ellos está Judith, está el capítulo 13 de Daniel, está en los Macabeos, primera y segunda de Macabeos, está el libro de sabiduría, el libro de eclesiásticos. Esos libros que están incluidos dentro del canon católico no forman parte del canon judío que ellos reconocen como su canon. Esos libros apócrifos están en el Antiguo Testamento y nosotros no los reconocemos naturalmente. Primeramente, no son parte del canon original judío y también cuando leemos esos libros, cuando tú lees, por ejemplo, la continuación del libro de Daniel, te das cuenta que no guarda relación con el resto. Cuando tú estudias el libro de Macabeos, primera y segunda, te das cuenta que son libros históricos. Y esos libros fueron escritos durante los 400 años de silencio que hay desde la última escritura, desde el último profeta hasta la venida de Cristo. Esos libros fueron escritos en ese periodo, básicamente desde el reino de Medo-Persia, el reino de Grecia, donde no hubo una revelación clara. Y ante la necesidad de revelación, se escribieron esos libros, se conocen como apócrifos, porque no son libros parte del canon original. Y no son libros inspirados. Reconocemos que no son libros inspirados. Pero recuerda, no forman parte del canon judío, no forman parte. Ahora, hay otros libros que son pseudoepígrafos, que son libros que dicen que fueron escritos por unas personas, pero no lo son, como por ejemplo el libro de Enoch. Eso no es un libro apócrifo, es un libro pseudoepígrafo.
que fue escrito por otra persona que dicen que no son. No sé si con eso contesté tu pregunta, Patti. ¿Fueron parte de la Biblia en un momento? No, no fueron parte de la Biblia. Jessica acá, Octavio dice que sí estoy loco. Patti dice gracias. ¿Alguna otra pregunta, señores? Tengo unos minutos más. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan con respecto a esto? Me encantan las preguntas, me fascina, con respecto a este tema, con respecto a cualquier tema. Déjame decirte, con respecto al canon bíblico, tanto el canon del Antiguo Testamento como el canon del Nuevo Testamento, no se seleccionó de forma arbitraria. Mucha gente dice, no, o sea, se sentó un grupo de personas y decidió por todo el mundo. Falso. Ya esos libros eran reconocidos ampliamente por casi 200 años como libros inspirados. Las cartas de Pablo, el libro de Apocalipsis, las cartas de Juan, todas ellas, el libro de Hebreos, hay unos con un poco más de dificultad que otros. Se dice que por ejemplo, el libro de Apocalipsis hubo personas que tuvieron objeción, pero la verdad es que esos libros ya en el segundo siglo, ya los padres de la iglesia hicieron referencia y citaron esos libros como libros inspirados. Incluso hay un escrito de uno de los padres de la iglesia, no recuerdo muy bien el nombre, no sé si era Justino Mártir, no recuerdo, en donde él habla y le atribuye a las cartas de Pablo y las reconoce como palabra de Dios. Por lo tanto, el canon no fue un invento en el año 300, no fue el concilio de Nicea que lo concibió, sino que ya la iglesia reconocía eso como inspiración. Y eso a mí me da mucha paz. Había muchos, como dice Milixa, había muchos años de tradición. Exactamente. Había años de tradición y años de respeto que avalan la existencia y la inspiración de esos libros. Tenemos espacio para una o dos preguntas más. ¿Algo más que ustedes quieran decir? Bendiciones, muchas gracias. Ana Yancy. Muy bien, Ana Yancy. Este, ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no hay más preguntas, entonces les voy a hacer llegar el resumen. Disculpen ustedes que hubo un problema con eso. Jessica dice que saludo, Jessica Valdés, saludo a Melissa, está aquí. Pero está envuelta, sí, está envuelta porque hace un poco de frío. Un abrazo a todos ustedes, gracias por conectarse. Por favor, Jessica Córdoba, perdón, pensé que era Jessica Valdés, Jessica Córdoba. Este, eh, por favor, conéctense el lunes que viene a la misma hora, envíen este link, lo que recibieron a otras personas para que se conecten. Y el lunes que viene le vamos a dar duro, señores. Comenzamos heavy con Apocalipsis, el primer capítulo. Van a entender unas cosas maravillosas del libro de Apocalipsis. Recuerden la tarea, está bien, se la envío con el resumen, allí está. Ana Yancy, a propósito, déjame ver si te veo por acá. Puedes terminar con una oración, déjame ver si te veo por acá para darte. Disculpen ustedes que tenemos el micrófono bloqueado, lo que pasa es que hemos tenido experiencias de personas que se entran y entonces obstaculizan de una manera grotesca la conversación. Si alguno de ustedes desea que yo le abra el micrófono, por favor dígamelo y yo se lo puedo abrir, no hay ningún problema. Estoy buscando a Nayansi por acá. Bueno, no te encuentro a Nayansi, voy a abrir el de Octavio. Si puedes concluir con una oración, por favor. Ok, aquí es que estoy como Octavio. Ok. Ok, muchas gracias, César. Muy interesante el estudio y esperamos que todos los que están aquí regresen nuevamente y podamos seguir aprendiendo. Así que oremos. Querido Padre, muchas gracias por este momento que nos has regalado de estudio y sobre todo, Señor, te damos las gracias porque le has dado esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, discernimiento a César para que pueda entender, Señor, tu palabra y sobre todo que nos las pueda explicar de manera sencilla, Señor. A veces se complican mucho en las presentaciones, Señor, y nos enredan un poco la mente, pero te damos gracias porque le has dado ese don especial a César. Pedimos por cada uno de los que están aquí en este momento, Señor, con sus familias aquí representadas, Señor. Sabemos que detrás de cada nombre aquí hay dos o tres personas reunidos. Así que pedimos una bendición especial para ellos, Señor, y que este estudio, Señor, nos pueda unir, Señor, más a ti, Señor, que podamos seguir aprendiendo de ti y podamos comprender, Señor, y prepararnos para tu pronto regreso. Padre, te pido una bendición para Melitza, César, Señor, que tú los sigas bendiciendo durante esta semana.
Señor, por favor, contesta cada una de las peticiones que tenemos. Sabemos que también hay muchas peticiones especiales que se están elevando a ti por los hijos, Señor. Presentamos a cada uno de nuestros hijos para que tú los bendigas, Señor, y que también tengan el deseo de poder querer aprender de ti, de tu santa palabra. Danos un sueño tranquilo, reparador, y que podamos, Señor, empezar un nuevo día contigo. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Nayansi. Por favor, mándeme un mensaje. Aquellos que desean el resumen, yo se los hago llegar. Mándeme un texto por WhatsApp. Usted tiene mi número. Los que no tienen mi número, si quieren, yo se lo puedo poner acá. Denme un segundo para darle mi número aquí en el chat. Aquellos que no tienen mi número. 356-431-3. Este es mi número de teléfono. Me pueden mandar un texto por WhatsApp y yo les hago llegar el resumen. Déjeme decirle, esto antes de un minuto más que nos queda, eh, yo he recibido más bendición en el estudio personal que en una predicación o en un estudio bíblico general. Es importante que usted agarre el resumen y vaya sobre esto que hemos hablado en el día de hoy, porque les prometo que la bendición que van a recibir de parte de Dios no tiene igual. Por favor, tomen tiempo esta semana de estudiar lo que hemos presentado, guarden preguntas, hagan también la asignación, la tarea que le hemos dado, y de esa manera pueden venir con sus preguntas y por favor bombardeennos con preguntas, que eso nos encanta. Dios me los bendiga mucho y que descansen. Voy a mandar también la grabación, claro que sí. 1 millón de gracias a todos ustedes. Buenas noches.